Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta masterclass de hoy, titulada BIM en el Bernabéu, la innovación constructiva de un estadio. Yo me presento, soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager en Zigurat Institute of Technology. Es un placer, que hoy tener a Óscar Liébana con nosotros, que es director de nuestro máster internacional en BIM Management. Os voy a contar brevemente quiénes somos nosotros, quiénes somos Zigurat. Nosotros somos un instituto tecnológico que damos formación dirigida a arquitectos, ingenieros, pero especializado en el sector de la construcción fundamentalmente. Hacemos formaciones online de manera que son accesibles a todos y sobre todo para profesionales que lo puedan compaginar con su vida laboral. Comentaros que también estáis viendo este mapa del mundo porque trabajamos en 3 idiomas, español, inglés y portugués. Aquí la imagen, es online, o sea, la imagen es de un Student Week, que es un encuentro que hacemos presencial con los estudiantes de una semana, totalmente opcional, pero bueno, también es un buen momento para hacer networking, conocernos en persona. Contaros que llevamos más de 20 años de experiencia formando online. He hecho el máster internacional BIM Management. Fuimos los pioneros en su momento en hacer un máster de BIM. Lo hicimos en 2016 y hasta hoy sigue actualizándose y sigue siendo un máster que transmitimos en directo siempre, con la presencia de profesores que son profesionales en activo y mentores. Contaros que tenemos más de 1.500 graduados y graduadas por año en todos nuestros programas, que fundamentalmente son de BIM, gestión de proyectos, temas de sostenibilidad, innovación. Obviamente, más de 120 nacionalidades, como ven en el mapa del mundo, y eso implica que también podemos disponer de profesionales, de profesores que nos acompañan y podemos elegir de los mejores, que afortunadamente pues, pueden ser de cualquier parte del mundo. Sin más preámbulos, la sesión de hoy viene dada por nuestro director del Máster Internacional en BIM Management, Óscar Liébana. Él actualmente trabaja como Design Manager en FCC. Y bueno, contaros de él un poquito. Él es arquitecto y es doctor en ingeniería estructural con una destacada trayectoria en el ámbito de la construcción y la gestión de proyectos BIM. Su experiencia abarca roles clave en importantes proyectos y organizaciones. En este caso, él trabajó en la coordinación general del diseño de las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu en el área de infraestructuras de FCC Construcción y actualmente pues también es Design Manager de un estadio, que ahora, si quieren, nos contará un poquito más. Como su actividad académica, podemos destacar que es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, la UPM, además de nuestro director del máster. Y de Óscar Liébana podemos destacar su implicación en la promoción y el desarrollo de estándares y buenas prácticas en el sector de la construcción. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Se te escucha y se te ve. A ver si alguien, ¿sabéis que tenéis el chat disponible? Si queréis escribir algo, hacer algún comentario. Será un placer también saber desde dónde nos estáis viendo, que esto siempre es interesante. Y cualquier pregunta la podéis ir escribiendo ahí y la resolveremos al final. Como he prometido a Carmen, voy a ser súper súper rápido para poder contar. Muchos de mis alumnos ya conocen que suelo hablar, evidentemente, en un proyecto en el que estás durante 5 años, pues hablas muchas cosas. De hecho, muchas de las que he aprendido han sido también en el estadio. Pero bueno, voy a recopilar intentando que sea lo más sencilla, lo más divertida para todos, contando cosas que muchas veces tengo ganas de contar y no tengo tiempo. Iré un poco rápido, eso sí, porque podría hacer unas 10 o 12 clases sobre esto, pero bueno, seguramente tendremos tiempo para realizar algunas más. Como ya he dicho, Carmen, pues bueno, he estado ya en un montón de sitios, universidades, ingenierías, promotoras, constructoras, más que nada porque ya soy bastante mayor. De los grandes proyectos, pues estuve en lo que es el aeropuerto, en la obra del aeropuerto de Ciudad de México.
Luego, 5 años también en el Bernabéu, de lo que voy a hablar hoy. Ya actualmente, como ha dicho, estoy en el estadio de Qiddiya, en Arabia Saudí, que está comenzando a construirse, que es de Populus, como muchos sabréis. Bueno, no me voy a enrollar mucho y voy a continuar. Podéis seguirme eh, pues en Reddit. No soy muy divertido, solo de construcción. En Twitter, bueno, en X y también en LinkedIn podéis contactar conmigo. Mis alumnos ya lo saben que pueden contactar y bueno, pues me encanta establecer contacto con todos los alumnos y con todos los colaboradores en los que he trabajado. Bueno, como primera imagen, veis desde la grada, ya una vez acabado, sin duda, es una de las mejores sensaciones que tienes cuando has trabajado tanto tiempo en un diseño y en una construcción, poder contemplarlo mientras que se va desarrollando, sin duda es increíble. Y aquí he tenido la oportunidad, porque una de las cosas también en este proyecto, lo primero es una rehabilitación compleja, evidentemente muy emblemático y por tanto todo el mundo le llegan noticias de este proyecto. Y una de las primeras cosas es que no es como está publicado de quién es el proyecto. ¿Este proyecto de quién es? Bueno, pues este proyecto es de FCC Construcción, que ganó un concurso privado para el Real Madrid de proyecto y obra. Por tanto, el proyecto, había un básico para pedir licencia y para el concurso, pero el proyecto lo ganó FCC Construcción, evidentemente con muchos colaboradores. Y el proyecto arquitectónico, que está visado así, el proyecto de ejecución, es de TIPSA, el proyecto de instalaciones de FCC Industrial, el proyecto de estructuras de FCC Construcción, el proyecto de fachada de ARUP, todo ello visado en diferentes colegios, algo que es verdad que no es muy común en España, pero es un proyecto que se ha realizado, además coordinado todo por el equipo de diseño de FCC Construcción durante estos 5 años al cual pertenecí, por supuesto, y desde el cual voy a hablar. Por tanto, somos diseñadores y al mismo tiempo en Fast Track, nada más ganar el concurso, empezamos a demoler parte de lo que era el estadio existente y al mismo tiempo generando un proyecto que se iba construyendo. Por tanto, se puede entender muchos de los aspectos que voy a ir contando y de la dificultad de un proyecto de rehabilitación. Y es que cuando se habla del proyecto, hay que empezar hablando ya de los años 20 del siglo pasado, y es que es ya más de un siglo en el que, como veis, ya había un estadio, el antiguo estadio de Chamartín, en el que ya jugaba el Real Madrid. Sí, aunque no lo creáis, eso es Madrid. Aquí en los años 40 fue cuando realmente se empezó a construir el Santiago Bernabéu, el existente, el que os he dicho antes en la anterior foto. Y veis aquí una de las causas por las que no es un estadio con un anillo perfecto, sino que es una U y el lado este es diferente, porque mientras que se jugaban partidos en el anterior, ya se empezó a construir el nuevo Santiago Bernabéu, algo muy parecido a lo que ha ocurrido ahora, en el que se empezó a proyectar y a construir mientras que seguía habiendo partidos. Y como veis, también es importante destacar alrededor del estadio la cantidad de vecinos que había en esos momentos mientras se iba construyendo. Voy a pasar una serie de imágenes cómo este estadio durante casi un siglo se ha ido ampliando, se ha ido modificando ah, durante todo este tiempo con diferentes actuaciones, diferentes constructores. Todavía en los años 40, como veis, no había, esto es la Castellana, ya sí que la Castellana, que también servía de aparcamiento y como todavía no había vecinos alrededor. Esto es ya la ampliación del este de los años 50, ya empieza a haber algunos edificios alrededor. En la ampliación del Mundial de los años 80, en la ampliación de la Mela de los años 90, en la ampliación del 2004 que también hizo FCC, también de la Mela, cerrando y ampliando el cuarto anfiteatro en el este. Y este último, que es el que os he comentado,
de un concurso con un proyecto básico inicial en el que desarrolló FCC Construcción. Bueno, como veis, es una rehabilitación de un edificio con muchísimas ampliaciones, con una gran dificultad geométrica en todas las actuaciones. Podría hablar horas y horas sobre ampliación, pero bueno, voy a destacar las principales actuaciones y la importancia de la parte tecnológica, de la parte BIM que se ha realizado durante el proyecto y la construcción. Como veis en esta planta, todo lo negro es lo existente y lo rojo es la ampliación, que principalmente modifica las torres, una gran envolvente y la parte este a cambio. Hay una demolición de lo que era la antigua esquina del Bernabéu en el lado este y crea una gran plaza que también se verá en las fotografías. En esta sección, que es bastante interesante, se puede contemplar igual lo negro y lo rojo, lo que se amplía. Voy a ir diciendo algunos de los proyectos, de los subproyectos, que luego son más de 40 proyectos que se van a realizar o subproyectos durante estos años. En primer En primer lugar, pues del edificio oeste hay una gran viga museo. En las dos nuevas torres, como se puede ver arriba, hay una gran viga de sección triangular de más de 170 metros, del cual cuelga otro edificio curvo de 3 plantas, que es donde está situado ahora el nuevo museo del Real Madrid. En la parte este se crea una ampliación donde están oficinas, tiendas, zonas VIP, etcétera. En la cubierta fija es una de las partes de las partes principales. Esta gran envolvente nueva genera una gran cubierta fija que cubre absolutamente todos los asientos y deja una parte para una cubierta retráctil. Como se puede ver en estas dos imágenes, que es de un render del modelo estructural, en realidad, aunque con toda su complejidad es bastante sencillo explicar, se crean 4 puntos de apoyo, como 4 patitas, generando una gran cubierta que solo apoya en esos 4 puntos, en los amarillos, en las dos torres del lado castellana, del lado oeste, y 2 apoyos en el lado este. Absolutamente toda la estructura cubierta de móvil, la fija y toda la envolvente va a colgar de allí, principalmente para no tocar absolutamente nada la estructura existente del estadio, ya que es una rehabilitación y lo cual implicaría muchísimos problemas. Bueno, una vez tenemos esas cubiertas, ojo, también todos los cambios de uso en el interior del estadio plantearon muchísimo esfuerzo en trabajos de rehabilitación, refuerzos con fibra de carbono, refuerzos en metálico. Hay que recordar siempre que en una rehabilitación de un edificio nunca puedes empeorar, siempre tienes que ir a mejor en las actuaciones. Y si hay cambios de uso, en esas zonas de cambio de uso tienes que cumplir toda la normativa actual, no solo de evacuación, código técnico, estructura, etcétera. Hay un nuevo acceso de una gran dificultad que permite el acceso, por ejemplo, de trailers al estadio para, por ejemplo, poner escenarios en conciertos, nueva logística. Hay una parte importante de instalaciones alrededor, un anillo de instalaciones alrededor y una parte tecnológica muy importante dentro del estadio, con la dificultad además de que ese nuevo acceso y esa galería de instalaciones interfiere con los que viven en Madrid, muchos los conocen, del túnel de la risa, que une, y es uno de los también de las grandes complejidades que hay en el proyecto, une Chamartín con Atocha y pasa exactamente por el lado oeste del del terreno de juego. Por tanto, ese anillo de instalaciones que da la vuelta al nuevo estadio tiene una mayor complejidad cuando se encuentra con esta parte, pero necesario para todo tipo de eventos que va a haber en el nuevo estadio, ya no solo conciertos, sino congresos, NFL, cualquier tipo de logística necesaria para todos esos eventos. Como veis, hay
muchos proyectos que se van incorporando. Que decir la bajocubierta con todo el videomarcador 360, el más grande del mundo existente en estos momentos, que en el fondo es como un edificio de 3 plantas colgado de la cubierta fija existente. O esta gran envolvente que se puede ver desde el lado este una vez ya acabada, con una envolvente de lamas, de 13.500 lamas de acero inoxidable que recorren todo el estadio. O la cubierta retráctil, el 9 arriba del todo, que apoya en la cubierta fija y permite en menos de 15 minutos poder abrir y cerrar y hacer un estadio indoor, una cubierta retráctil que es la más grande en estos momentos en un estadio de fútbol y es modelo para otros estadios, por ejemplo, como el que estoy ahora mismo haciendo en Arabia Saudí. O uno de los proyectos más importantes que se llevó a cabo precisamente en el año de pandemia y en el único año en el que no ha habido partidos y por tanto se pudo acometer este proyecto que posiblemente no se hubiese hecho y que no estaba establecido en la primera idea de proyecto. Esto es una fotografía que a mí siempre me ha gustado mucho desde la parte inferior donde se ve la primera plancha del césped que está abajo, mirando hacia arriba y se ve la cubierta retráctil, todo iluminado. Por tanto, estamos hablando de una visión de más de 80 metros de longitud. Por tanto, como veis, todos estos proyectos y muchos más, estos los más importantes, tienen una gran complejidad. Con mis alumnos suelo incorporar una clase que muchos conocen, porque muchos sé que están por aquí, de complejidad, que son los proyectos complejos, lo complicado y lo complejo. Muchos de estos proyectos, como los que señalo en naranja, son proyectos complicados en los que con expertos se pueden resolver de otros proyectos que han sido parecidos, pero sin embargo hay otros, los que marco en rojo, que son proyectos complejos que nunca antes se han realizado, nunca se ha hecho un hipogeo, donde guardar un césped con esa profundidad de un césped automatizado, ni esa cubierta retráctil, ni ese videomarcador 360 y por supuesto esta envolvente de lamas de acero inoxidable. Esta unión de todos estos proyectos, además, entre ellos tienen interferencias. Por supuesto, el movimiento, por ejemplo, de la cubierta retráctil incide sobre la cubierta fija o sobre la envolvente que cuelga de la cubierta. Y además esa complejidad entre todos ellos se junta, que estamos en el centro de Madrid, con partidos en el mismo momento, mientras que estamos desarrollando el proyecto y construyendo, al mismo tiempo hay partidos de Liga, de Champions, entre ellos incluso hay un COVID que afecta a diferentes proyectos, está el tren que afecta a la construcción, vecindario, tráfico, etcétera, y como veis hay una interrelación entre todos los proyectos que hace que sea un proyecto complejo, difícil de acometer y como ya sabéis, los alumnos que tenemos en el máster, tenemos que también aprender a acometer estos proyectos de sistemas complejos. Y cómo hemos resuelto en este caso este proyecto complejo y sin duda sirve de ejemplo para otros proyectos en los que estamos acometiendo. Lo primero, y evidentemente como no podía ser de otra manera, estando en Figurat, en el máster de BIM Management, evidentemente no solo se resuelve con tecnología, pero es la base de todo, la metodología BIM. Ahí tenéis ese modelo federado de todos los modelos de fondo del estadio. Y cuando hablamos de modelos, evidentemente no es un solo modelo. Aquí tenéis todo lo que es la estructura de desglose de modelos en los que tenemos más de 200 modelos diferenciados en zonas, proyectos, disciplinas, evidentemente todo codificado con diferentes permisos y accesos entre modelos. Eso si algo queda claro cuando hablamos de modelos en nuestro
máster o cuando estamos hablando con los colaboradores es, no existe un modelo, existen muchos modelos que podrán entrar en diferentes fases del proyecto y de la obra, en el que todos juntos sí trabajamos en un modelo federado en cada momento del proyecto. Otra de las preguntas típicas es cuando estamos en el máster, bueno, Oscar, o con cualquier estudiante, ¿y qué software utilizamos? Aquí siempre lo decimos desde el principio. No hay un solo software, evidentemente. Aquí tenemos algunos de ellos, ¿no? Este podría ser nuestro mapa de software desde la visualización, la coordinación, lo que es las build, la generación paramétrica de muchos de los elementos que tenemos, eh, en las que se mezcla la parte de Rhino con Grasshopper, con Dynamo, o el análisis estructural, programación 4D, 5D, y todo ello en lo que hacemos siempre. Eh, lo resaltamos de mucho en el máster porque es real y así ha sido en el proyecto. Al final, todo se basa en una interoperabilidad y un conjunto de modelos en el que principalmente se trabajan con IFCs, ¿de acuerdo? Ese IFC nos va a servir para trabajar en diferentes modelos, federando en un CDE donde vamos a compartir absolutamente todos los modelos con cada uno de los colaboradores. Hay que recordar que, además de un gestor documental SCD, lo estamos compartiendo con más de 100 empresas que han colaborado dentro de este proyecto y obra. Algunas están aquí, pero hay muchísimas más en las que hemos colaborado, y tiene que haber ese entorno común de datos en el que trabajamos. Ya sabéis que es un tema también que le damos muchísima importancia. Y evidentemente desde el punto de vista de muchas disciplinas, clave es esas condiciones existentes, estamos acordados trabajando en una rehabilitación sobre, sobre un, sobre un edificio existente de más de 80 años, instalaciones, la superestructura, todo lo que es la arquitectura, la fachada, la fabricación, además relacionado siempre entre ellos. En la envolvente de lamas de acero inoxidable, evidentemente, va coordinada sobre todo lo que es el esqueleto y todas las costillas de la estructura metálica del estadio. Ni que decir que todos esos modelos sirven de referencia siempre para todos los que trabajan. Por ejemplo, otra clase muy interesante es cómo trabajan todas las empresas de la parte estructural en el análisis a partir de IFCs que obtienen del desarrollo del diseño y que se va actualizando en tiempo real para que todos seamos conscientes cómo se va desarrollando ese proyecto, los detalles, cómo trabajamos con los talleres de estructura metálica. Sin duda, en este proyecto es importantísimo. Ese modelo federado, bueno, pues aquí hemos utilizado principalmente, entre ellos con Navis, al final es una herramienta que yo siempre lo he dicho, muy cómoda. En cualquier reunión todo el mundo es capaz de tener ese modelo en el que va trabajando y ve lo que se está realizando en las diferentes tareas de las diferentes disciplinas. En este caso, pues, con BCF utilizamos, y con Vincolab, en este caso, podemos además en tiempo real ir trasladando tareas, dudas con los diferentes colaboradores y encontrar, en mi caso, como coordinador de diseño y todo el equipo, nos venía muy bien saber cuáles son los problemas que se están resolviendo en este momento, y por supuesto es uno de los eh, temas elementales que también trabajamos dentro del máster y en cualquier proyecto. Este es el modelo estructural con el cual recibimos el premio al mejor modelo de tecla del año en el 2020, si no me equivoco, de toda Europa y Latinoamérica, en el que, como se ve, cuando estamos trabajando en un diseño y obra, no nos quedamos solo en los elementos estructurales, como en este caso, sino también en elementos
temporales. Aquí se ven como los voladizos que se utilizaban en las celosías, los apeos, todas las cimbras, todos los elementos temporales que necesitábamos para la construcción. Aquí se ve en la construcción todas esas costillas que colgaban de la estructura. O qué mejor base que todos los elementos, todos los modelos que teníamos para utilizarlo en la programación 4D. Más allá, si, como siempre digo, es de la profundidad con lo que hayas utilizado esta programación y por supuesto con todo lo que se ha modificado, es tener siempre en cuenta en una complejidad tan grande geométrica en la situación en el centro de Madrid, lo que va a suponer los solapes de los diferentes trabajos entre diferentes subcontratistas es clave. Pero si tú tienes los modelos, tienes en este caso una programación también que está realizando en Microsoft Project y además dispones de Syncro, como es en este caso, para incorporarlo todo, pues tienes otra herramienta más para poder llegar a completar este proyecto tan complejo. Y no solo eso, se puede hacer un recorrido de 1000 cosas en las que hemos utilizado los modelos, como por ejemplo, hasta saber la permeabilidad necesaria en un edificio como este que es abierto, que tiene que ventilar para evacuación y para el uso, que es lo que pone la licencia además, con todas estas aberturas de fachada que se han realizado y que son necesarias para comprobar la ventilación. Y es que al final es un proyecto complejo, tiene que solucionarse de una manera rupturista, pero siempre aplicable. Aplicable porque no nos quedamos en un diseño que sale en Grasshopper y sale interesante, sino además hay que construir esto. Tiene que ser construible, trabajar con los talleres, como en este caso, cómo sacar directamente, eh, por ejemplo, las planchas de aluminio con todas las cartelas de las lamas de fachada o todo el algoritmo que tenemos para la distribución de lamas perfectamente codificadas, las 13.500 lamas diferentes que tenemos en el estadio. Incluso este tipo de cosas, que es este barajeo que hicimos de bobinas de acero inoxidable para que se distribuya las diferentes tipos de chapa, reflejos que existen en toda la fachada, como podéis notar. Y si no se hubiese hecho esta distribución con este algoritmo, hubiesen quedado manchas extrañas, porque al final todas las lamas de acero inoxidable de diferentes bobinas van a ser diferentes. Y hasta el detalle, toda la implicación de esas lamas, las sujeciones en la estructura metálica que va colgada, recordar, de la cubierta fija, con todos los procedimientos, además, de montaje de esas lamas. Como veis, esto ya es con la fachada acabada, como esa distribución de diferentes lamas es diferente según lo veas, diferente según la situación, lo soleado que esté, la iluminación que haya. Esta es posiblemente la fachada más interesante de la curva en el lado este. Y aquí se puede ver con esta iluminación, una de las mejores fotografías que tengo del estadio, cómo se distribuye todo ese pixelizado de lamas que ya se controla desde el diseño y de los modelos. Y es que no hay, sobre todo, y una de las que se aprende en este tipo de proyectos complejos, es que no hay soluciones inmediatas. Por ejemplo, entre muchísimas simulaciones que se fueron haciendo durante el diseño, este es con Legion, a partir de los mismos modelos que estamos utilizando, es cómo funciona la evacuación del estadio. Es un estadio que tiene muy buena evacuación, pero que siempre todos los cambios que vas haciendo en el diseño tienes que ir comprobando cómo funciona, que no haya acumulaciones, porque sin duda es una de las cosas más importantes en lo que es el diseño y sobre todo en una rehabilitación en el que siempre tienes que ir a mejor en los cambios que realizas en el estadio son claves todos este tipo de simulaciones, pero no solo simulaciones de evacuación. Sé que voy muy rápido, lo siento mucho, pero bueno, es para que quede un resumen de algunas de las cosas que hemos realizado.
como por ejemplo estudios de confort, qué ocurre en verano con la cubierta cerrada, con la cubierta abierta, si hay acumulaciones de CO2 en ciertos sitios. Y es que, sin duda, en una de las cosas que claramente destacan los proyectos complejos es que son siempre desafíos críticos para el cliente, donde tenemos, en estos proyectos que he enseñado, donde tenemos, son determinantes para el cliente y para el funcionamiento. En este caso, ni qué decir que el hipogeo empezó a hacerse en el COVID, todo el agujero, toda la obra civil, cuando se podía trabajar. Pero a la temporada siguiente seguimos durante otro año y medio trabajando, una vez hecho ese agujero con esas pantallas continuas, trabajando en inferior mientras que había partidos en la parte superior tras hacer esas bandejas. Y seguíamos trabajando día y noche. La obra civil a la derecha, ya con el césped en el lado izquierdo en perfecto funcionamiento, y a la siguiente temporada ya empezó a funcionar. Hoy en día es un modelo para otros estadios que se están pensando y que se están haciendo en el mundo con un funcionamiento, cómo se cuida ese césped en, en el hipogeo, en lo que es, está enterrado, porque ahora ya solo saldrá para los partidos. Se puede ver en este movimiento como esas planchas del estadio de 100 metros, 6 planchas, van recorriendo esos carriles sobre la base de hormigón que hay en el estadio y cómo van bajando en esta especie de ascensores en el hipogeo hasta que se van colocando. ¿Para qué? Pues para que se pueda hacer este tipo de cosas o cualquier otro tipo de uso que requiera nuestro cliente. Y es que uno de los puntos importantes es que siempre hay que tener en cuenta futuros escenarios posibles, porque sin duda el proyecto durante la construcción también ha ido modificando con nuevos requisitos, viendo qué ocurre cuando vamos incorporando estas lamas, qué va a pasar, por ejemplo, con la permeabilidad y con esas simulaciones que se hacen en diferentes situaciones de viento. ¿Qué va a pasar con la parte térmica? ¿Cómo va a funcionar con los cambios de temperatura? Esa visión tan chula que tenemos de la envolvente de acero inoxidable, ¿qué ocurre con mucho calor? ¿Va a haber esa visión con aguas que no gusta a nadie? Todo eso hay que ir simulándolo, por supuesto también como CAP, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa con la incidencia y con los deslumbramientos del sol al tráfico, a los vecinos? Aunque no hay una normativa específica en España, hay otras normativas internacionales que se han tenido en cuenta para modificar a través de esas simulaciones y que no molesten esos deslumbramientos en la calle. Eso ha dado múltiples modificaciones a la envolvente y por eso todos los que pasan por ahí saben que son diferentes fachadas. No es lo mismo la fachada sur, ¿de acuerdo? Y parte del este y el oeste, con diferentes inclinaciones para esos deslumbramientos, a la fachada norte, que no tiene y que es mucho más cerrada, y que viene todo de esas simulaciones anteriores y que ha funcionado en el futuro. Por supuesto, estamos siempre en límites de disciplinas. Todos esos proyectos complejos que nunca se han hecho en la obra llegaron simplemente para colocarse como la cubierta retráctil, pero 2 años antes se empezó a trabajar con diferentes disciplinas. Estas celosías de la cubierta retráctil que veis ahí, de 75 metros, ahí se ve muy bien con la contraflecha, no son de acero son solo las diagonales. Aquí trabajó mucha gente con fibra de carbono, con fibra de vidrio, para hacer esas celosías híbridas de sección triangular, trabajó la gente de Siemens en los mecanismos, trabajó la gente del PEFTE con los cojines, muchos mecanismos para que pudiesen mover. Estos son trabajos de investigación durante 2 años, ya que no se han hecho nunca. En este caso, cómo esas celosías, esos movimientos cuando se abren, se inflan unos cojines de PEFTE para hacer una cubierta con esas pendientes para recoger el agua con esos movimientos, dónde queda aparcada, que quede hermética, todas las simulaciones con los modelos de tecla de la estructura para la fabricación, ojo, en estado de servicio y en estado de fabricación,
cómo son los despliegues, cómo funcionan los estabilizadores, cómo se recoge el agua en funcionamiento y muchos ya podréis haber visto cuando se despliega, se inflan esos cojines, cómo se cierran y cómo se pliegan y la sensación de ahora mismo de esa la hermeticidad que tiene todo, pero además la luminosidad que entra a partir de esa cubierta. Una verdadera maravilla estar por encima, como flotando por las nubes, incluso la capacidad ahora que tiene con LED interiores de poder iluminar esa cubierta en cualquier momento, espectáculos, partidos, etcétera. Y es que hay que realizar las preguntas correctas en el momento adecuado y ha habido muchas preguntas y muchos momentos de vuelta atrás, volver a pensar, de definición de una geometría, como ya hemos dicho, muy compleja, que viene de la primera idea del anteproyecto, pero cómo se ha tenido que ir modificando durante el desarrollo, como ya hemos dicho, no solo por lo que son los deslumbramientos, sino también la capacidad de fabricación que se tiene y la optimización de todos los materiales para que sea posible construirlo y además justamente en el plazo adecuado. Pero es que según se va construyendo, como muchos vieron, también hay juntas de dilatación y cómo se resuelven esas juntas no es tan sencillo. Todas estas lamas con sus tubos estructurales que las recorren en estos puntos, bueno, si habéis visto las lamas, tienen tolerancias, estamos hablando de juntas de 20 milímetros entre lamas, pero en las zonas de junta de dilatación aumenta, pero ojo que estamos hablando de 40 y 50 milímetros y por tanto tiene una dificultad máxima porque son grandes movimientos. ¿Cómo se resuelve en este caso? Aunque sería mucho más complicado de, de explicar, pues en la última etapa con simulaciones diferentes de esos modelos de fabricación con muelles con rótulas que se producen para poder acometer esos movimientos en los tres ejes, hacia adentro, hacia afuera, rotación hacia arriba, con rótulas cardan, que permiten, ojo, y evidentemente todo este detalle de fabricación también está modelizado para fabricar pero que antes de la colocación, en ensayos de laboratorio, durante 6 meses, se están preparando cómo funcionan, cómo rompen, para que sea perfectamente compatibles con el resto de la envolvente. Por tanto, son muchos proyectos que están enlazados, que tienen una gran complejidad y empresas como FCC tienen la posibilidad de trabajar en proyectos de investigación, cada uno de ellos, como he pasado muy, muy por encima, pero sobre todo necesitamos mucha creatividad en entornos muy desordenados. Esta foto fue también, pilló Filomena, no sé si os acordáis, de esta gran nevada que paralizó absolutamente Madrid y evidentemente en la obra tuvimos que continuar, pero esta es una de las fotos de obra en la que hay que tener primero creatividad, saber ejecutar todo este tipo de actuaciones, de proyectos complejos, pero además en el centro de Madrid con un espacio muy limitado para todos los acopios, para toda la logística, creando una cubierta como si fuesen, bueno, como si fuesen, no, grandes puentes de ingeniería, como veis en esta imagen, en la que se está desarrollando la cubierta fija, pero al mismo tiempo se está trabajando en el hipogeo, se está trabajando en, en el circuito de instalaciones, en las gradas, etcétera. Tener curiosidad y saber copiar de la ingeniería civil, cómo se fue construyendo como arcos de ingeniería civil para que se utilizan para los puentes con dovelas para poder trabajar y seguir funcionando como estadio de fútbol con el césped intacto porque los jugadores los fines de semana estaban trabajando. O traer tecnología de videojuegos, como es en este caso, que esta aplicación se desarrolló con Arup, el diseñador
de la fachada, en el que como un videojuego se puede ver en cualquier día del año dónde se producen los deslumbramientos para el tráfico y desde cualquier edificio, dónde van a estar los problemas y así poder, como hemos visto antes, modificar las inclinaciones de la fachada. Otro aspecto que también utilizamos en el equipo de diseño y que también hablamos en clase, en el máster, y que mucha gente siempre me pregunta, muchos estudiantes, pero bueno, esto está muy bien, pero esto realmente se utiliza, bueno, claro, no voy a hablar hoy de qué supone Agile y qué es un equipo Scrum, pero nosotros fuimos un equipo Scrum durante esos 5 años para trabajar con metodologías ágiles en el diseño del proyecto. Estos son nuestros maravillosos tableros de trabajo donde compartimos nuestra tarea con el equipo, también con el equipo de construcción e incluso las navidades, como se ve en el de la derecha, lo decoramos. Pero claro que sí, claro que trabajamos con metodologías ágiles para un proyecto así que posiblemente sería muy complicado. Filosofía Lean, que también incorporamos en el máster, también es una filosofía que entra de una manera muy clara con el concepto del equipo Scrum, trabajando en todos los procesos. O sea, no se crea todo ese desglose de modelos y esa codificación sin saber incluir filosofía Lean, estandarizando todos los subproyectos, todos los cuartos, todos los materiales, cómo ordenar en esos procesos toda la fabricación de cada uno de los subproyectos. Es que es imprescindible. Todos los procesos para todas las situaciones durante durante, durante la tecnología y durante toda la creación de modelos. Esto está mejor explicado en una de las clases de Autodesk University de este verano en la que participamos, en la que se establecen todos los procesos, por ejemplo, en este caso de todo el escaneo continuo que había de toda la estructura existente para crear nuevos modelos para la fabricación, el proceso también para el 4D, cómo lo realizamos en Syncro a partir de los modelos y a partir de la programación que teníamos en Project. El proceso importantísimo del DFMA, que es uno de los temas para nosotros también muy importantes, del Design for Manufacturing and Assembly, que es a partir de cómo diseñamos para que sean construidos a partir de los modelos. Ese proceso también está establecido con las diferentes herramientas, siempre trabajando de la misma manera o en los procesos de la gestión de costes. Gestión de costes y además para diferentes soluciones. Por un lado, tenemos mediciones para peticiones de materiales, pero por ejemplo con Presto y con Costit, a partir de los IFC y a partir de Revit, utilizábamos esa, mm, ese presupuesto en tiempo real necesario siempre mientras que diseñamos para poder construir. O, por supuesto, ese proceso clave de la última fase del proyecto en cómo hacer el as build a partir de lo que vamos escaneando y se va construyendo día a día. Todos esos procesos son necesarios, como veis, para crear este gran proyecto de esta complejidad en esta situación s- durante los partidos y que además pueda realizarse en tiempo, en plazo, en coste apropiado para nuestro cliente, con todos los procesos de la colocación de absolutamente todos los elementos. Este es uno de los, bueno, esto es un vídeo, este está muy publicado por ahí, pero es muy interesante para que se vea la gente que no lo ha vivido, cómo existe esa plataforma, ¿no? De esas celosías que subíamos desde la calle para que en fin de semana pasase la gente a los partidos directamente, pero cómo se transportaban con heavy lifting y cómo se lanzaban esas estructuras por encima mientras que se seguía trabajando en la parte inferior, cómo esa gran estructura se iba colocando tal y como habíamos definido en la programación 4D, con todos los elementos auxiliares que también estaban en nuestros modelos y que se iban modificando durante la construcción. Y cómo no, todo esto
tiene que ser con un equipo, evidentemente. No es una persona, no es solo este grupo de la gente maravillosa del equipo de diseño, es, aquí veis más de 100 personas y más de técnicos de FCC que trabajamos directamente en las casetas y, por supuesto, hasta 2.000 personas que trabajaban con todos los trabajadores en los días, digamos, en las épocas de mayor acumulación de trabajadores dentro de la obra. Como veis, esto siempre, siempre, siempre es un equipo. Y perdonar que sé que he ido muy, muy rápido, pero si no, Carmen me iba a matar porque no queríamos alargar demasiado y por supuesto que me encantaría que hicieseis todas las preguntas que sea posible contestar. Como sé que he ido muy rápido, seguro que tenemos alguna oportunidad de algunos de los temas que hayan interesado, pues seguir, ¿por qué no? Realizar otra y ponemos ya a entrar en detalle en ciertos modelos, en ciertas disciplinas, en ciertos subproyectos. Pero bueno, espero que haya quedado una pincelada de lo que es el proyecto, las dificultades y, por supuesto, la importancia de la tecnología y la metodología BIM en todo este proyecto, que es por lo que nos juntamos hoy aquí. No sé si he ido tan rápido que no se me ha entendido No, se te ha o ha entendido muy sido bien, posible. Oscar. Sí, Se te ha entendido bueno, estupendo. Muchas pues gracias. muchas gracias. A ver, no me pongas a mí como la mala, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que creo que les va a gustar también preguntarte cosas. Sí, Y es que es lo que tú me has dicho al principio. Este tema va para 10 horas. sí, Vamos a ver, aprovechar también, darles un tiempito para que los asistentes que han venido pues puedan también hablar contigo, preguntarte y así ya pues enfocamos más hacia donde haya interés, ¿vale? vale, Mira, perfecto. si os parece, mientras vais haciendo las preguntas que veo que ya van entrando en el chat, voy a aprovechar para compartiros información sobre el máster, del cual es director nuestro Oscar, ¿vale? Yo sé que muchos de aquí ya sois alumnos y ya venís por ver a vuestro profesor, pero bueno, para los que no, pues comentaros que es un máster que empieza en mayo, ¿vale? Empieza en esta edición de mayo, es un año académico. Está avalado por la Universidad de Barcelona, por lo tanto recibes un título de máster por parte del Instituto de Formación Continua IL3 de la Universidad de Barcelona. Son 60 créditos. Siempre para ser un título de máster tiene que tener 60 créditos universitarios, ¿vale? Es una norma que hay. La metodología Life Online. Esto quiere decir que son clases en directo. Tenéis clases en directo que son unas 3 horas a la semana, ¿vale? De directo, donde tenéis el contacto con el profesor. Os aseguráis de que el contenido que estáis recibiendo está actualizado por los mismos profesores, porque si no, les podéis preguntar. Tenéis también un mentor, también asignado, que también os va ayudando a lo largo del trabajo final de máster. En este caso lo tenemos en español, ¿vale? Óscar es director del máster en español, luego tenemos otro máster en inglés y en portugués, que hay otros directores. Recibís un certificado aparte de la universidad, uno por parte de Autodesk y otro por parte de Menle. Y una cosa interesante que tiene este máster es que realizas tu trabajo final de máster como simulando un proyecto real. Entonces, esta simulación se hace en equipos de 5, acompañados del mentor para que os vaya ayudando y desde el principio del máster lo que vais aprendiendo de forma teórica en las clases lo vais aplicando sobre un proyecto y vais trabajando este proyecto a lo largo de ese ciclo de vida para que al final vosotros acabáis el máster, pero acabáis con la lección aprendida, porque no es solo estudiar y aprender, es que con la práctica, con las dificultades que se han puesto, porque al final no es hacer una práctica sencillita que la saquéis y ya está, porque sabemos que sois profesionales, que queréis aplicar las cosas en un futuro en vuestros proyectos, que os vais a ver en situaciones complicadas y lo bueno es que precisamente también vuestros profesores son expertos del sector y lo que intentan es simular lo más posible la realidad. Así que Óscar os lo puede confirmar, no os lo van a poner demasiado fácil el proyecto, pero es para que vayáis resolviendo esas dificultades sobre la marcha en ese entorno seguro y tutorizado que nos da el máster. Em, ¿Qué más os puedo contar? No sé si tenía algo más, un poco por qué elegir Figurat. Yo sé que ahora mismo nosotros fuimos los primeros en crear un máster online,
Pero es cierto que a día de hoy hay muchas opciones y a veces es difícil saber cómo elegirlas, ¿no? Nosotros, ¿qué os diríamos? Bueno, ahora mismo ocupamos en primera posición en el ranking de mejor máster con metodología BIM, precisamente por esta metodología que os he ido contando, que se aplica para el aprendizaje. Luego, bueno, pues que trabajamos todas las habilidades necesarias para la coordinación de proyectos. Ya habéis visto cómo Oscar os ha explicado cómo es un proyecto complejo, ¿no? Como lo que él maneja, que hay que trabajar personas, flujos de información, trabajamos todo el ciclo de vida del proyecto. Y luego, bueno, pues la idea es que esta metodología de aprendizaje la hacemos así porque es la más efectiva desde el punto de vista didáctico, sobre todo dirigido a personas que sabemos que estáis trabajando, tenéis que compaginarlo, la vida laboral, vida familiar, con además decir, venga, profesionalmente quiero evolucionar y quiero hacer esta formación, es complicado, pero el hecho de hacerlo práctico facilita la asimilación de ese contenido y de ese aprendizaje de forma efectiva. Luego, bueno, pues tenéis el acompañamiento, las tutorías, este seguimiento para lo que vayáis necesitando, las clases en directo que ya os he comentado. Y luego comentaros que hay grandes oportunidades profesionales también. Como mismo Oscar nos ha recomendado alumnos, tenemos la suerte que los profesores también están trabajando en grandes empresas, pues hace que ellos también, pues cuando tienen una necesidad de alguien, os conocen directamente, pueden proponer a un alumno. También está nuestra red de alumni, que ahí dentro también se hacen ofertas laborales porque tenemos partners corporativos, ¿vale? Como son Acciona, como Sener, como es Idom, que son grandes empresas bueno, que también todas esas oportunidades laborales las ofrecen a los alumnos del máster porque ya saben el nivel de formación, ya saben el nivel con el que salís de este máster, por eso resulta interesante. Y bueno, no sé si Oscar quieres añadir algo más del máster a lo que he Bueno, sobre contado. todo el máster has dicho todo. Quizás yo siempre me gusta subrayar la calidad del claustro, como haber dicho. O Sí. sea, los profesores, que alguno he visto que incluso ha hablado en el chat de la clase que está por ahí, mi amiga Lucrecia, que ya se lo conoce, lo ha oído y todavía sigue estando por aquí. Es un claustro al nivel internacional, de unos profesores que trabajan en grandes proyectos, todos son profesionales de grandes proyectos con metodología BIM a un nivel altísimo, más de 20 profesores que estamos trabajando en el máster. No es que yo me ponga a dar clases tipo profesor de colegio y de absolutamente todo con mi única opinión, para nada. Yo soy un pequeño granito dentro del máster, incluso a veces hasta con diferentes opiniones, pero es sin duda el máster con el mejor claustro que hay en estos momentos por el tipo de profesionales que hay. Por tanto, yo lo recomiendo principalmente por el claustro. Exacto, y esa es esa posibilidad de, como dices tú, ¿no? De interactuar directamente, que es online, sabemos que es online, pero no es lo mismo ver un vídeo, una grabación, que estar de tú No, a tú, como estoy ahora con Oscar, pues no es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues vamos a resolver algunas preguntas. Yo aquí os he dejado un madre código mía, QR. sí, pues Sí. casi imposible que pueda contestar a todas las preguntas que está viendo y de No, voy a todo tipo. seleccionar algunas, ¿vale? Porque hay gente que ha hecho muchas preguntas, voy a ir seleccionando algunas. La primera nos pregunta en el levantamiento de información para aplicar la metodología BIM en estos megaproyectos, ¿cómo funciona? La, eh, El levantamiento de información. entiendo, entiendo que a lo que se refiere es daros cuenta que en este proyecto toda la información que se nos daba para crear las alternativas hubo que rehacer absolutamente todo. Esto es un proyecto de rehabilitación, como ya habéis visto, de una gran complejidad que hubo. Creo que hay otra de las preguntas que habla de las tecnologías utilizadas. Todo el levantamiento con escáner 3D fue importantísimo, pero no solo al principio para generar modelos reales existentes. Daros cuenta que con las tolerancias que trabajamos, una diferencia de milímetros en los modelos existentes te da el traste con toda la fabricación de la estructura metálica o de la envolvente. Fue importantísimo
Pero no solo al principio, durante toda la obra es necesario tener, en este caso, dos equipos de topógrafos levantando con escáner 3D continuamente el estadio para cualquier tipo de trabajo exterior, de lo que se va fabricando para luego hacer las build, de cómo se va comportando interior, exterior. Por tanto, si te refieres a eso de una gran complejidad, y una de las tecnologías ahora que ya se utiliza muy frecuentemente, evidentemente esto no es un hallazgo de esta obra, pero en esta ha sido especialmente importante ese levantamiento de obra real existente y luego de todo el proceso de construcción. Mira, te preguntan alguna cosa más. Dicen cómo se eligió el material para la fachada. Bueno, hay una primera elección que es del cliente. El cliente, a partir del proyecto ganador de arquitectura, que era una envolvente de acero inoxidable, eso es una elección del cliente, por supuesto, así como lo que era el contorno de lo que era esa fachada. Eso sí, a partir de ahí habéis visto todo el desarrollo de cómo se ha realizado esa envolvente, todos los factores, todas las simulaciones, permeabilidad, deslumbramiento que interfieren en su diseño. Y luego en sí mismo el acero inoxidable es muchos, estas chapas de acero inoxidable, además, para también evitar deslumbramientos, eran, mm, si os acercáis, de la que menos deslumbramiento provoca, además tiene una textura específica, o sea, luego la elección de esas bobinas con un control de calidad, con un tipo de acero inoxidable, luego es por muchos motivos que se va desarrollando durante el proyecto. Si la pregunta es, ¿quién lo eligió? El cliente, por supuesto, a partir del primer diseño que tenía que ser acero inoxidable. Mira, bueno, voy seleccionando alguna pregunta. Preguntan por aquí que aplicando una metodología BIM disminuye el porcentaje del rubro de imprevistos del coste total del proyecto. Bueno, a ver, decirlo generalmente, como siempre se dice, bueno, depende, por supuesto, de la aplicación. He visto proyectos con una aplicación mala de BIM que, por supuesto, incluso puede ser hasta peor. Con una buena aplicación, por supuesto. En este proyecto, evidentemente, no podría entender poder realizar este proyecto en plazo y coste sin utilizar metodología BIM a partir de modelos, ya no solo para lo que es el diseño y lo que es la arquitectura interior, todo lo que es la fabricación. Hoy en día la fabricación de estructura metálica compleja, todo sale a partir de modelos de tecla, de corte láser, en la que todo viene preparado para ser montado en obra. O sea, a todo lo que es la envolvente de lamas, ese no lo he dicho, que se hizo con SolidWorks y directamente se preparan. Cada una de las lamas tiene una única posición. Son todas, muchas muy parecidas, pero son todas totalmente diferentes. Por tanto, no es posible sin tecnología, sin metodología BIM y trabajando con modelos de fabricación. Por tanto, no me podría imaginar este proyecto hacerlo de otra manera. Se podría hacer, por supuesto, pero seguramente no en este plazo, no estableciendo los costes. Hay que darse cuenta que en los costes gran parte del proyecto es a precio cerrado. Por tanto, si se encarece todas las soluciones, hay problemas de fabricación, no es para el cliente, es un problema para la constructora, para la empresa que me contrata y la empresa que tendría esas pérdidas. Por tanto, los costes están muy controlados en todo el proyecto. Genial. Oscar, te traslado dos preguntas que hacen sobre el máster. Preguntan a quién va dirigido el máster y luego habían preguntado también, pues a alguien si era gerente de proyectos, si le servía también el máster. Bueno, por supuesto, ha cambiado muchísimo ya claro, ya son muchos años los que se llevamos en este máster. Sí. Al principio, en este máster, evidentemente era un gran desconocido y todo el mundo llegaba sin saber. Había empezado a trabajar en algo, pero
Hoy en día no, hoy en día el máster hay gente que ya tiene conocimientos, incluso gente que ya está trabajando por su cuenta con algo de Mm. modelos BIM, y hay otros que no tienen absolutamente nada de idea. Para eso poco a poco se ha ido generando un nivel cero que llamamos en el máster, en el que la gente que viene El menos bloque cero. preparada, ese bloque cero, he dicho yo nivel cero, que no viene, que no lo está, no ha oído hablar, pero no sabe nada de BIM, puede ponerse al día, puede esa primera parte del máster empezar de manera básica, empezar a saber modelar, saber conceptos básicos. ¿Para qué? Para que hoy en día el máster empezamos a tope e intentamos nivelar lo máximo posible entre todos los alumnos con un nivel básico, pero por supuesto hay diferentes niveles, que eso conste que nos viene muy bien porque trabajamos en el máster por equipos con proyecto real y con equipos. Por tanto, no pasa nada porque hay gente que tenga más nivel. Incluso como hablaba de los gerentes, hay mucha gente que tiene pocos conocimientos en BIM, pero sin embargo tiene mucha experiencia en proyectos. Ha trabajado en gerencia de proyectos o es especialista en estructuras, especialista en instalaciones, y eso viene muy bien para el crecimiento de todo el equipo y de todo el grupo. Por tanto, a mí, y yo creo que en general a todos los profesores estamos muy contentos de ver eso, cómo están retroalimentándose estos equipos con diferentes niveles y que alcanzan, bueno, si alguna vez por ahí tenemos publicados algunos de los mejores proyectos de fin de máster que son, vamos, una barbaridad de cómo, del nivel que alcanzan los equipos, muchos de ellos a un nivel más alto que muchos proyectos profesionales que puedo ver en la actualidad. Comentaros que si queréis ver más información del máster, os dejo un enlace, pero también una opción de ver esos proyectos es escribiendo en Google la palabra Wizig. Wizig, si tecleáis esto en Google, que es el nombre del proyecto, os salen los TFMs que se han hecho en Figurat. Bueno, pues bueno, yo lo siento mucho, sí que hay muchísimas preguntas, pero es que se nos hemos pasado ya 5 minutos de la hora. Espero que aún así os haya sido grato este encuentro con Oscar. Oscar, tenemos que repetirlo porque ya ves Sí. que hay preguntas y hay que dejarles más tiempo para interactuar, ¿vale? Haremos en otra ocasión, haremos un encuentro que sea más corta la ponencia y más tiempo para Para las resolver preguntas. preguntas. Sí, De si acuerdo. queréis Bueno, lo ya podemos hacer de la algunos próxima vez. de mis estudiantes que andan por ahí, algunos ya Sí, saben que en clase ya hablaremos o en alguna de estas que hacemos intermedias podemos hablar de alguno de los temas que les haya interesado. Así que, pero claro. muchas gracias porque éramos más de 100 Más de personas 100, todo el sí, todo el rato, o rato, sea que sí. muy bien, muchas gracias por el interés y nos vemos, por supuesto. Muchas gracias a todos por asistir y gracias, Oscar. Ha estado espectacular. Creo que es la primera vez que hablamos de algo relacionado con fútbol y no me aburro. Que vaya muy bien. Adiós. Venga, Gracias a gracias. todos. Chao.